Hola, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio. Antes que nada quiero agradecerles por estar acá, por prestarme su tiempo y prestarme su atención y sus oídos a esta actividad que vamos a realizar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo aprendemos a meditar, cómo podemos meditar y también vamos a hacer una meditación al final de la charla, una meditación que es ideal para nosotros empezar como a reconectarnos antes de irnos a dormir. Suena muy chistoso, pero es importante para que nosotros podamos tener un sueño descansado y un sueño relajado y obviamente un buen despertar mañana. Meditar nos va a ayudar mucho para eso, nos va a ayudar a tener ese descanso de manera natural. Antes que nada y antes de que iniciemos ya pues con el asunto de la meditación, quienes de pronto llevan mucho tiempo ya siguiéndome y que han visto y han estado en mis charlas saben que yo siempre recomiendo meditar. De hecho digo que meditar es gratis porque así lo es. Les recomiendo unas meditaciones que nosotros tenemos aquí colgadas en la cuenta de Instagram. En las historias destacadas aparece un circulito que dice meditaciones y los lleva a un link en YouTube donde están cargadas unas meditaciones para manejar emociones difíciles, una meditación también para poder conectar con nosotros mismos, para iniciar a sanar el árbol genealógico. Entonces les recomiendo que se unan a también a nuestro canal de YouTube y que vayan, se peguen una pasadita por esas meditaciones que están allí fijadas. Yo sé que no se van a arrepentir. Bueno, para iniciar la charla de hoy, ¿cómo vamos a empezar nosotros el camino de la meditación? Lo primero que tenemos que tener claro y tener en cuenta es que la meditación no es poner la mente en blanco. Eso es lo primero que vamos a desmitificar en este momento. Meditar no es poner mi mente en blanco. Tal vez cuando ya nuestro cuerpo deje de funcionar biológicamente, nuestra mente pueda estar en blanco. Y digo tal vez porque no tengo certeza de eso. Pero mientras nosotros estemos vivos, mientras nosotros sigamos teniendo un proceso biológico y nuestro cerebro siga funcionando con naturalidad y con normalidad, nosotros no vamos a poder colocar o conectar, mejor dicho, esa mente en blanco como quisiéramos. Pero ¿qué es meditar? Meditar es poner todos esos pensamientos que tenemos todos los días bombardeándonos unos encima de los otros y que no nos permiten como encontrar la paz. Meditar es colocar esos pensamientos en orden, poder verlos como quien mira una estantería y ve los libros ahí en orden. O mejor, el ejemplo todavía es como cuando nos podemos parar en un andén, en una vereda, a ver los carros pasar y poder identificar cada uno de esos automóviles y cada uno de esos carros como si esos carros pasaran cada vez más lento. De esa forma es que yo estoy aprendiendo a meditar. Entonces, digamos que la mejor forma de iniciar en este mundo de meditación es con la atención plena. Miren, formas para meditar o mejor dicho, técnicas de meditación hay muchas, hay muchísimas. Muchas de las religiones o de filosofías o de cosmovisiones muy antiguas que tienen la meditación integrada como parte fundamental de la práctica enseñan diferentes tipos y diferentes formas de meditación. Hay unas meditaciones que nos llevan a vaciar el contenido de nuestra mente. Hay meditaciones que nos llevan a focalizarnos en algo. Hay meditaciones que nos sirven también para crear. Por ejemplo, cuando queremos hacer un proceso de manifestación efectivo, podemos hacerlo a través de la meditación. Porque con la meditación es que nosotros podemos concentrarnos y concentrar por ende nuestra energía en una sola cosa o en un solo punto. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de temas de manifestación, casi siempre vamos a tener que integrar dentro de nuestra práctica y dentro de nuestro diario vivir la meditación. Es casi que imposible que nosotros podamos llegar a tener una manifestación adecuada si no aprendemos o si no iniciamos en la práctica de la meditación. Ahora, la práctica de la meditación no solamente me va a dar cosas, sino que también me va a quitar cosas. La práctica de la meditación, ¿qué me da? Me da una mayor claridad. Y esto que les estoy diciendo, aquí hago un paréntesis, no lo digo yo. Ya hay estudios clínicos, científicos,
en demasía sobre los beneficios de la meditación para nuestro cerebro, para nuestra salud y para nuestra mente. Entonces, continuando. Cuando nosotros, ¿qué nos va a quitar la meditación? O mejor, ¿qué nos va a dar la meditación? La meditación nos va a dar autocontrol, nos va a dar mayor plasticidad en nuestro cerebro, porque a través de una práctica meditativa continua, mi cerebro empieza a generar conexiones neuronales nuevas y eso hace que yo sea más creativo o más creativa. Cuando hablamos de creatividad es importante que pensemos no en la creatividad artística, sino en la capacidad que nosotros tenemos de resolver esos problemas y de resolver esas dificultades que de pronto se nos presentan en el día a día. ¿Qué nos va a dar la meditación? Nos va a dar mayor conocimiento de nosotros mismos y eso es fundamental. Hoy en día, y es una opinión obviamente muy personal, pero yo creo que lo que le está pasando a la humanidad, además de una falta de amor inmensa, es una falta de autoconocimiento. Los seres humanos no nos conocemos a nosotros mismos y vivimos en un mundo que pretendemos conocer, cuando realmente como poco nos observamos, poco miramos hacia adentro, pues es difícil también nosotros poder decir que vamos a conocer el mundo en nuestro exterior, que vamos a poder observarlo de una manera objetiva. ¿Qué más nos va a dar la meditación? Nos va a dar esa conexión que de pronto buscamos muchas veces de maneras locas, de maneras alocadas, buscando la respuesta afuera. La meditación nos va a dar esa conexión con nosotros mismos. Y cuando yo les hablo de yo superior, les hablo de esa parte de cada uno y de cada una que lo sabe todo. Lo que pasa es que nosotros poco entramos en conexión con esa divinidad que tenemos dentro, con esa vocecita que nos puede guiar por donde nosotros realmente necesitamos ser guiados. Poco entramos en conexión. ¿Y por qué? Por descuido, por el mundo en el que vivimos, por las expectativas que pretendemos llenar de otros o por las expectativas propias. Entonces la meditación nos va a permitir encontrar ese espacio, ese lugar en el que yo puedo sentarme a tener esa conversación conmigo mismo, conmigo misma y obviamente en esa conversación conectar con mi yo superior. Entonces la práctica de la meditación es una cosa maravillosa y yo creo que a mí se me nota la emoción cuando hablo de la práctica meditativa, porque realmente a mí la meditación me cambió la vida, me cambió la forma de ver el mundo, me cambió la forma de pensar, me cambió muchos sufrimientos y dolores que no tenían por qué estar ahí y a través de la meditación yo pude aprender a observar eso y aprender en ese proceso de conocimiento y de autoobservación a ir removiendo esos obstáculos en mi camino y en mi destino, si lo quieren ver de alguna forma. Ahora, ¿qué nos va a quitar la meditación? La meditación, al mismo tiempo que nos da todo lo que les acababa de decir, y yo creo que muchísimas otras cosas más que realmente se me escapan, nos quita, por ejemplo, esa ansiedad de querer saber o de querer controlar el futuro. ¿Por qué? Y eso es importantísimo para nosotros poder encontrar la calma. ¿Y por qué la meditación hace eso con nosotros? Porque, como les decía al principio, para nosotros poder aprender a meditar de una forma efectiva, lo primero que debemos empezar a practicar es el estar presentes, el estar acá, en el ahora. Entonces, cuando yo tengo o logro la capacidad de empezar a observar mi presente, de empezar a estar aquí y ahora, eso me va a permitir darme cuenta que no controlo más que mi presente, más que mi eterno presente. No sé qué va a pasar en 2 segundos, no sé qué va a pasar mañana, mucho menos sé qué va a pasar en un año. Por eso dicen que la meditación es una práctica para la muerte. Pero no es una práctica para la muerte porque yo pretenda morir, sino porque realmente lo que hace la meditación al traerme al presente es que cuando yo dejo de adelantarme hacia el futuro, voy en parte, perdiendo esa arrogancia que tenemos los seres humanos de creer que podemos controlarlo todo. Por eso somos tan dados no solamente a hacer planes a muy largo plazo, sino a dejar todo para después. Y decimos a veces, no, yo no hago esto hoy porque lo puedo hacer mañana. O no hago este viaje que quiero hacer porque lo puedo hacer después, en un futuro. Y somos siempre pensando en un futuro. Obviamente de manera positiva es como el ejemplo que les acabo de dar, pero también pasa de manera negativa. Nosotros también negativamente nos imaginamos el futuro. A veces estamos
muy contentos y muy conformes con nuestro presente y cuando imaginamos el futuro se pone todo gris como si no pudiera estar mejor. Pero para evitar ese tipo de ansiedad es mucho mejor estar en el presente, estar en el ahora. De hecho, el estar en el ahora hace parte casi de todas las cosmovisiones importantes del mundo, de las más conocidas si quieren verlo, y hasta de las menos conocidas. Hace parte fundamental del credo zen, del sintoísmo, del taoísmo, obviamente del budismo, y sí, también del cristianismo, porque de hecho Jesús lo dijo muchas veces, obviamente en su forma muy de él de enseñar. Buda también lo hacía. Todos los grandes maestros ascendidos nos han insistido mucho con estar en el presente y estar en el ahora, porque es lo único real que nosotros tenemos, lo que realmente puedo decir yo que es mío, es este presente. Entonces, cuando ya nos enfocamos en eso, por ejemplo, en este momento, que nos enfocamos en eso, en el presente, yo estoy presente en este instante en el que estoy compartiendo con ustedes lo poco o lo mucho que puedo yo darles sobre la meditación, y ustedes también están acá en este mismo presente prestándome su atención y sus oídos, por lo cual vuelvo y les digo, estoy infinitamente agradecida. Entonces, para empezar a meditar, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? Como les decía ahorita, entender que mi mente no la debo poner en blanco, o sea, no forzarme a pensar que mi mente va a estar en blanco o que tengo que ponerla en blanco, porque eso no va a pasar. Lo segundo es empezar a conectar con mi presente. Entonces, cuando yo quiero aprender a meditar, una de las grandes dificultades con las que nos encontramos o con las que yo me puedo encontrar en el camino del aprendizaje es pensar que tengo que meditar en posición de flor de loto y que tengo que hacer una meditación contemplativa. Y no, como les decía ahorita, hay muchas formas de meditar, muchas formas de meditación. La forma contemplativa, sentados, observando la respiración con los ojos cerrados o entrecerrados, con mudras, que ya les voy a explicar qué es eso de los mudras, es una de muchas formas. Les aseguro que muchos de ustedes han meditado de alguna forma en algún momento y no son conscientes de que han hecho esa meditación. Les pongo un ejemplo. Si a alguien aquí le gusta salir, no sé, a caminar o le gusta salir a correr, cuando esa persona está haciendo esa actividad física, que es casi que mecánica, como cuando aprendemos a conducir un vehículo, que ya nosotros no pensamos en qué es lo que tenemos que hacer, cómo meto los cambios, los frenos, el acelerador, sino que se vuelve mecánico. Lo mismo cuando estoy manejando bicicleta o obviamente más aún cuando estoy corriendo. Yo no pienso tanto en sí en la actividad que estoy desarrollando, pero si no pongo música y me concentro en esto que estoy haciendo, en ir corriendo, en mirar mi respiración, cómo estoy respirando, cómo estoy, si estoy nadando, por ejemplo, entonces cómo estoy mandando la brazada, o si estoy en la bicicleta, cómo están los cambios de la bicicleta o en qué velocidad voy. Cuando yo empiezo a concentrarme en esa actividad, pasan dos cosas. Uno, esa concentración y esa atención plena de lo que estoy haciendo es una forma de meditación. Y la otra cosa que pasa es que también en esos momentos, cuando yo voy corriendo o haciendo esa actividad de forma mecánica, mi mente empieza a presentarme pensamientos, empieza a presentarme imágenes de cosas que tengo por resolver, de cosas que no tengo resueltas, a veces hasta de cosas pequeñitas, una canción, una música. Entonces en ese momento podemos decir que mi mente empieza como a vaciarse, porque los pensamientos empiezan casi que en orden de complejidad, entonces del menos complejo al más complejo. Cuando estoy haciendo una meditación contemplativa, sentado con los ojos cerrados, pasa también lo mismo. Yo trato de concentrarme en la respiración o en un sonido, en la luz, en algo específico, y mi mente de vez en cuando se va y divaga entre muchos de esos pensamientos que yo tengo a lo largo del día y que son los que a veces me llenan de ansiedad, me llenan de estrés, que son los que me traen esos pensamientos del futuro que tengo que resolver o del pasado que no he resuelto. Y lo que hace mi mente, si yo empiezo a luchar con esos pensamientos, es fijarlos todavía más. Por eso la recomendación es, sea cual sea la forma de meditación que ustedes escojan,
sea estar sentados en posición de flor de loto o cómodos o acostados o acostadas con mudras, que los mudras son esas figuritas que hacemos con las manos, esas posiciones que hacemos con las manos, que son muy utilizadas dentro de la práctica ayurveda y dentro de la práctica yógica, porque lo que hacen ciertas conexiones de ciertos dedos en posiciones de las manos es activar puntos de energía de mi cuerpo que me van a permitir, además de que la concentración de la meditación me ayude obviamente a bajar el estrés y bajar esos niveles de cortisol. Esos movimientos, esas posturas con las manos me van a permitir que ciertos flujos de energía pasen por donde yo necesito que pasen y me ayuden de pronto a aliviar alguna dolencia o a maximizar, ¿por qué no?, la concentración, porque hay mudras para todo eso. Pero como les decía, sea cual sea el tipo de meditación que ustedes escojan, no peleen con esos pensamientos que llegan, que les llamamos pensamientos intrusivos, que llegan a decirnos, a quitarnos la atención o el foco de lo que de pronto tenemos. Pongamos un ejemplo. Vuelvo otra vez al asunto de estar corriendo. Yo estoy corriendo y en este momento estoy concentrada en cómo estoy respirando, cuáles son los pasos que estoy dando. Trato también de ser contemplativa con el recorrido que estoy haciendo, mirar el lugar por donde estoy pasando, y en ese momento llega a mi cabeza un pensamiento de no pagué tal factura. Detrás de ese pensamiento va a llegar otro que voy a comer mañana. O sea, miren que son pensamientos que son fútiles, que no son como muy importantes, pero llegan y llegan a quitarme esa concentración y esa atención en el camino, en mi respiración, en cómo estoy corriendo. Entonces, si yo me pongo a pelear con esos pensamientos, a decir, no, tengo que volver otra vez a concentrarme en la respiración y esforzarme mucho, lo que va a pasar es que se me va a fijar todavía más el pensamiento en la cabeza. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente dejar que el pensamiento fluya. ¿Y cómo dejo yo que el pensamiento fluya? Pues si me llegó la factura, dejar ver, ahí voy corriendo, entonces me llega el pensamiento de la factura, yo vuelvo otra vez a conectar con mi respiración. Cuando menos pienso, ese pensamiento de la factura es reemplazado por otro y por otro y por otro. Hasta que por fin, de ya yo practicar tanto la atención plena en mi respiración, en lo que estoy haciendo y concentrarme en lo que estoy haciendo, mi mente empieza a traerme cuestiones o pensamientos que son mucho más importantes para mí para resolver. Por ejemplo, yo después de todos estos pensamientos que no sirven, entre comillas, que no sirven para conocerme a mí misma, va a llegar un pensamiento de alguna situación que me trajo enojo, alguna situación que me produjo enojo o frustración durante el día. Y entonces cuando yo ya estoy en ese momento de concentración y de conexión conmigo misma, y llega ese pensamiento de ese momento, de ese instante en el que yo me sentí frustrada, en el momento en el que yo me sentí enojada, pues ¿qué va a pasar? Puedo observar qué fue lo que realmente pasó. Puedo observar qué me viene a decir esa emoción, qué me viene a decir ese enojo, qué me viene a decir esa frustración, qué fue lo que pasó que me llevó a mí a estar en ese estado que no me gusta o que no me agrada mucho. Entonces yo ya, obviamente, pudiendo pasar por ahí, empiezo ya a conocerme a mí misma, a darme cuenta de las cosas que me pasan, por qué me pasan. Entonces, miren que a través de ese conocimiento o de ese autoconocimiento es que la meditación empieza a darnos sus maravillosos regalos, porque ya cuando yo observo, por ejemplo, la situación que les acabo de comentar del enojo, de la rabia, entiendo qué fue lo que la causó, entiendo qué fue lo que me vino a decir la ira y gestiono mejor esa emoción, no me va a volver a pasar. Entonces, si yo de pronto soy una persona que ha tenido dificultad para manejar el temperamento, ha tenido dificultad para fortalecer el carácter y que el carácter se imponga sobre ese tipo de temperamento, ya lo que va a pasar es que ya para la próxima vez que me pase yo voy a estar en control de la situación, voy a entender de dónde viene el enojo, voy a entender que lo primordial, que no puedo controlar situaciones ajenas o externas a mí, pero sí puedo controlar mi emoción, sí puedo controlar mi respuesta, puedo controlar la forma en cómo elijo ver la situación que me está pasando. Todo eso lo voy a pensar en una meditación. Ahora, esa meditación es la que yo les recomiendo que hagan de manera general, que practiquen todos los días, por lo menos, aunque sea unos
20 minutos diarios. La meditación realmente lo que ha demostrado es que para que produzca los cambios que nosotros queremos ver a largo plazo en nuestra mente, en nuestro cerebro y en nuestra forma de vida, pues debe ser de mínimo 20 minutos. Créanme que si ustedes inician, el hábito se va generando de tal forma que ya 20 minutos incluso se me van a hacer cortos. La recomendación mía, obviamente, si nunca hemos intentado meditar, pues si lo intento hacer por 20 minutos me va a costar bastante trabajo, pero entonces la recomendación es empecemos aunque sea por 5 minutos y a medida que va pasando el tiempo y que yo voy aumentando los días en mi práctica meditativa, le voy aumentando 5 minutos más. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de un cronómetro en mi teléfono. Hay aplicaciones incluso que lo que hacen es que miden el tiempo y al finalizar la meditación me sacan del estado meditativo con una campanita o con el sonido de un cuenco o de un bong. Entonces yo ya sé que con eso pasaron los 20 o los 10 o los 15 minutos que estoy colocándome como meta para meditar. Lo otro es que créanme que si ustedes inician con 5 minutos al día no más, aunque sea 5 minutos, al cabo de una semana, máximo de 2 semanas, ustedes ya no van a notar los 5 minutos. O sea, los 5 minutos van a costar trabajo al principio, pero ya después, a medida que van avanzando los días, ustedes ya no van a notar tanto esos 5 minutos y lo que van a poder es ir aumentando el tiempo de manera mucho más orgánica, sin estar peleando tanto con el tiempo. El tiempo es un factor que nos distrae precisamente de la hora, porque yo siempre cuando estoy mirando el reloj, por ejemplo, cuando estoy pendiente en qué momento del día me encuentro, estoy siempre anticipando cosas. Entonces el tiempo realmente nos distrae de la hora. Pero aquí medirnos el tiempo en este ejercicio nos va a permitir empezar a darnos cuenta de nuestro avance, que es una cosa muy importante también y es tenernos paciencia. Nosotros queremos hoy en día que todo sea de efecto instantáneo y, por ejemplo, hemos escuchado mucho hablar sobre la meditación. Como les digo, ya no soy yo sola, hay mucha gente hablando de meditación. Hay estudios clínicos, estudios neurológicos que comprueban los beneficios de la meditación. Entonces, estoy bombardeada por todos lados de información, estamos bombardeados por todas partes de información sobre la meditación y a algunos nos inquieta, queremos empezar a meditar. ¿Cómo lo hago? Entonces empiezo a buscar una aplicación por donde encuentro meditaciones guiadas, empiezo a buscar por YouTube donde encuentro meditaciones guiadas, por todos lados. Hoy en día es muy fácil encontrar meditaciones, incluso música que solamente puedo poner para meditar, porque es demasiado relajante, entonces si la pongo en otras ocasiones me voy a salir durmiendo, pero es música que está hecha o preparada para que ciertas ondas de ciertos solfegios ayuden a mis ondas cerebrales a entrar mejor en estado meditativo. Mejor dicho, o sea, sobre meditación hoy vamos a encontrar muchas herramientas, pero ¿cuál es el problema o cuál es la dificultad con la que nosotros casi siempre nos encontramos cuando no tenemos la práctica? Y es que yo puedo colocar la meditación guiada, puedo colocar la aplicación, puedo colocar los solfegios en YouTube y no logro conectar. Pasa algo que durante el momento en el que estoy meditando siento una necesidad de moverme, me dio hambre, se me durmieron los pies, me dieron ganas de ir al baño. Mejor dicho, mi cuerpo empieza a desarrollar 700,000 necesidades para evitar que yo logre conectar, o no me gusta la meditación que estoy haciendo, entonces me distraigo. En fin, esa es la mayor dificultad con la que nos encontramos cuando empezamos a meditar. Mi mente poniendo obstáculos y entonces yo ya me doy por vencido y digo, no, es que esto es muy difícil, me cuesta mucho trabajo. Entonces lo intenté una vez con una meditación de 5 minutos y ya no lo vuelvo a intentar. Ahí es cuando yo les digo que nosotros debemos tener paciencia, debemos ser pacientes con nosotros mismos y darle tiempo a nuestro cuerpo, a nuestra mente de habituarse a ese hábito, valga la redundancia, de meditar, a esa práctica meditativa. Eso es como quien inicia a hacer un ejercicio nuevo. El cuerpo va a presentar cierto grado de resistencia, pero como yo soy consciente de sus beneficios, lo sigo haciendo. Quien empieza una dieta nueva, exactamente igual, pasa lo mismo. Mi cuerpo va a presentar cierto grado de resistencia,
pero como yo sé los beneficios de esa dieta que estoy haciendo, entonces sigo haciéndola hasta que mi cuerpo termina por habituarse a esa nueva forma de comer. Lo mismo pasa con la práctica meditativa. ¿Cuál es la diferencia? Y es que aquí los beneficios no solamente los voy a ver a nivel emocional. De hecho, eso es lo más maravilloso que tiene la meditación. Y es que los beneficios yo también los veo a nivel físico, también los veo a nivel corporal, los veo a nivel mental, claro, los veo a nivel emocional y los veo a nivel corporal. La meditación nos regala todo eso, como a nivel físico, a nivel corporal. La meditación es lograr que yo pueda conectar conmigo misma o conmigo mismo y que me ayude a conocerme más y obviamente a anticipar mejor mis respuestas emocionales, hace que yo no sea una persona, un ser humano de pronto tan ansioso, que no viva tanto en el futuro. Además de eso, baja los niveles de cortisol en el cuerpo y ya sabemos que al bajar o al descender esos niveles de cortisol va a bajar la inflamación que se produce por estados altos de estrés. Ya no me voy a sentir tan estresada, tan estresado, ya no me voy a sentir tan anticipante hacia las cosas o tan temeroso. También voy a poder empezar a observar mi pasado, las cosas que me pasaron y no me gustaron mucho, me afectaron de pronto a nivel emocional y no sé cómo gestionarlas hoy en día y por más que trato no puedo. La meditación me permite observar qué pasó en ese instante, qué fue lo que hizo que de pronto yo reaccionara de una forma o de la otra y hace que yo pueda sanar también esas heridas del pasado. Entonces miren que ya ahí se van viendo no solamente los beneficios mentales y emocionales, sino también físicos, porque obviamente al bajar los niveles de cortisol y yo estar desestresada, mi sistema inmune se fortalece y al tener yo obviamente mi sistema inmune arriba, pues me hago menos presa de las enfermedades, de todo tipo de enfermedades incluso externas a nosotros, virales o bacterianas como una simple gripa. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune está fortalecido y gracias a que yo logré bajar los niveles de cortisol a través de la meditación, a través de la práctica meditativa. Y más siendo una práctica tan sencilla, porque realmente así nos cueste trabajo al principio. Luego cuando nos volvemos meditadores y meditadoras habituales, pues nos vamos a dar cuenta que es muy fácil. Y lo otro, como les decía yo al principio, y es que es gratis. Yo no necesito de un maestro o de una maestra para aprender a meditar o para tener la práctica o integrarla en mi vida. De pronto sí necesito una guía frente a cómo lo puedo hacer, quitarme uno que otro sesgo mental frente a la meditación, pero luego de que yo puedo pasar eso, de que yo lo puedo atravesar, pues me va a ser mucho más fácil la práctica. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando una actividad que requiera de su concentración, una actividad física, como salir a caminar, como salir a pasear el perro, como salir a nadar, en fin, traten de que su mente esté presente en ese instante en lo que están haciendo. Ahí ya han iniciado a meditar. Cuando yo empiezo a practicar la meditación, la atención consciente, ahí ya empecé a meditar. Cuando yo aprendo a estar aquí, en el ahora, en lo único que realmente tengo y en lo único que es realmente cierto, ahí ya empecé a meditar. Ahí ya empezarán a fluir esos pensamientos desechables que les digo yo que mi mente va a traérmelos, que la factura, que la obligación, que el trabajo, que si dejé el arrocito en bajo, que todo ese tipo de cosas van a ir siendo reemplazados unos por otros hasta que llegue al pensamiento que es realmente importante. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo yo trasegar mejor por esta situación por la que estoy pasando? ¿Cómo puedo aprender yo de esta situación por la que estoy viviendo? Entonces me va a permitir todo eso la práctica meditativa. Entonces, ténganse paciencia y como les digo, cuando ustedes estén haciendo alguna actividad que requiera de su atención plena, ahí ya empezaron a meditar. No necesitan estar en posición de flor de loto con mudras en las manos para meditar. Ahora, si eso es lo que quieren, si eso es lo que desean, aprender a meditar de esa forma, de la forma contemplativa, pues es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es escoger un sitio donde ustedes sepan que no se les va a perturbar, que ustedes pueden estar tranquilos, que su cuerpo no va a empezar con que tengo calor, con que tengo frío. Lo otro es, esto es un tip muy importante y es, nosotros no podemos meditar, los seres humanos no podemos buscar una práctica meditativa si estamos full, o sea, si estamos súper llenos o llenas. Lo ideal es que sea antes de comer.
Entonces, si lo van a hacer por la mañana, lo ideal es que sea antes del desayuno. Y si lo van a hacer en la noche, antes de pronto de ir a descansar, que sea antes de su última comida o que haya pasado bastante tiempo desde la última comida hasta el momento en que ustedes van a ir a dormir. Porque cuando ustedes tienen el estómago vacío y empiezan a meditar, es mucho más fácil que conectemos nosotros directamente con esa parte que queremos conectar, con esa emoción o con ese, como les digo yo, con ese yo superior que es el que tiene todas las respuestas, que es mi interior, esa voz con la que yo poco converso. Entonces, un tip, no estar así súper full de comida, haber pasado un bastante tiempo después de que hayan comido, de que hayan desayunado, en fin, porque si no va a pasar y es que el proceso fisiológico normal de la digestión mezclado con la relajación de la meditación les va a dar sueño y muy probablemente se van a quedar dormidos o dormidas y pues no es muy chévere. Aunque si yo estoy haciendo una meditación guiada, muchas veces cuando me quedo dormido, esa voz de esa meditación guiada va quedando lentamente también ahí guardadito el impulso en el inconsciente. Entonces tampoco digamos que está del todo mal si me duermo. Y esto también es otro tip. Si yo empiezo a meditar a través de meditaciones guiadas y estoy en un momento de mucha relajación y me empiezo a quedar dormido, dormida, y puedo hacerlo, o sea, no tengo que empezar a hacer una actividad laboral después o tengo que seguir el día, sino que digamos que es la meditación de la noche, la última meditación que ustedes escogieron antes de irse a dormir. Y me puedo quedar dormido, dormida, duérmanse. No se resistan al sueño. Una de las primeras cosas que nosotros debemos aprender cuando empezamos a meditar es aprender a relajarnos. Esa es la primera forma, o mejor, lo primero que tenemos que saber al momento de meditar. Yo tengo que estar en completa relajación, porque tensionados no vamos a meditar. Por eso, si ustedes se fijan, casi todas las meditaciones guiadas empiezan con un ejercicio corto de respiración. ¿Para qué? Para guiarnos no solamente a la atención plena, sino también a la relajación, a que nuestro cuerpo suelte. Para que ya una vez yo esté relajado, mi mente pueda conectar mucho más fácil dentro de la meditación. Entonces, si están haciendo la meditación de la noche y se están quedando dormidos, no peleen con el sueño, no vayan, no, yo tengo que terminar la meditación y entonces cojo y me despierto y me siento y el sueño se fue y entonces yo lo que hice fue que salí de un estado de relajación a ponerme en un estado de estrés y de ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que buscaba con la meditación pues logró todo lo contrario. Y si hacen eso, pues en el tiempo van a decir, no, es que a mí eso de meditar no me sirve. No, si la vamos a hacer de noche y la vamos a hacer antes de acostarnos o la vamos a hacer incluso acostados o acostadas y nos dio sueño, ya, dejemos que el sueño fluya y descansen. Porque la meditación si es guiada, el mensaje que tenga la meditación guiada va a quedar ahí sonando y va a quedar guardado en el inconsciente y además va a producir que ese sueño sea verdaderamente reparador y relajante porque lo que se produjo fue una relajación profunda antes de yo quedarme dormido o dormida. Entonces, si lo que queremos es meditar de manera contemplativa, como les decía, tratar de no estar llenos y lo otro es que busquen un espacio o un lugar donde ustedes sepan que no van a ser molestados o perturbados, que tenga buena temperatura, que ustedes puedan estar cómodos, cómodas en un sitio que ustedes sientan seguro. Ese lugar que ustedes vayan a escoger para meditar, ojalá en la medida de lo posible fuera siempre el mismo sitio en casa, pues la alcoba, el estudio, la sala, pero ojalá fuera siempre el mismo lugar, para que también de alguna forma nuestra mente empiece a relacionar ese espacio como mi santuario, como mi lugar de relajación, como el sitio donde yo voy a poder conectar conmigo misma o conmigo mismo. Entonces, nosotros los seres humanos somos mucho de símbolos, de lugares, de darle significado a las cosas y a ciertas situaciones. Entonces, cuando nosotros escogemos un sitio, cuando escogemos un lugar en específico de casa para meditar y lo preparamos para eso, mi mente va a empezar a relacionar ese estado, ese lugar con un lugar de bienestar, con un lugar donde yo me voy a sentir en relajación, me voy a sentir en paz. Entonces, esa también es una recomendación. Vuelvo y digo, ojalá en la medida de lo posible. Si no, pues mi mente hace el lugar. Si no es posible, si no puedo estar en un sitio donde yo pueda estar
siempre en el mismo lugar y convertir esa esquinita, ese rincón de mi casa en mi santuario, y me toca, por decir algo, en la sala. Entonces, hacerlo en un momento en el que sepa que de pronto no va a estar toda mi familia, o que no va a haber nadie en la sala, o si tengo mascotas, que mis perros y mis gatos estén ya por lo menos en su momento de relax, en su momento de reposo, y que yo voy a poder estar en paz, así sea en esa esquinita, en el sofá, en la sala. Pero busquen un espacio que ustedes puedan relacionar como su santuario. A medida que nos vamos convirtiendo en meditadores habituales, nuestro santuario ya lo vamos a poder crear a través de nuestra mente y de nuestra presencia. Pero para iniciar es importante que empiecen a hacer uso de esas herramientas. Otra herramienta muy eficaz al momento de la meditación es utilizar objetos que lleven a que mi atención sea plena. Por eso ustedes, por ejemplo, pueden observarlo, que los budistas cargan un yapamala, que es como un collar que tiene 108 cuentas. ¿Yo para qué utilizo esas cuentas? Cuando yo empiezo a recitar un mantra, que es lo que recitan los budistas, constantemente estoy haciendo varias cosas. Uno, tengo mi atención plena en ese mantra que estoy recitando. Estoy ahí con mi atención conectada. Entonces, recuerden, cuando yo logro conectar ya mi atención, ya empecé a meditar. Lo otro es que esos mantras van siempre acompañados, o sea, son mejor un mensaje directo a una reprogramación mental. ¿Para qué? Para llevarme a un estado de bienestar, para fortalecer de pronto un aspecto de mi carácter, para dejar de pronto de lado un aspecto negativo de mi ego, de mi temperamento. El repetir constantemente una actividad, sobre todo relacionándola con el tacto, hace que mi mente acoja mejor o aprenda mejor eso que yo estoy recitando una y otra vez. Entonces, esa es otra herramienta. Ahora, yo no quiero recitar mantras, no me gusta, me parece que estoy rezando un rosario y yo no quiero eso. Listo, no lo hagan. La otra herramienta que podemos usar para mantener conectada nuestro presente y nuestro ahora, además de estar observando nuestra respiración, que digamos que esa es una de las más usadas, es utilizar nuestras manos. Puedo utilizar, como les decía ahorita, utilizar los mudras, utilizar ciertas posiciones y estar concentrada en la sensación de mis manos. Si por ejemplo yo me siento y coloco las manos hacia arriba como en posición de recibir, entonces ahí se trata de estar conectada en esa posición en la que elegí para poner mis manos. Y obviamente en las meditaciones es muy importante también que nosotros fluyamos con nuestro pensamiento. Muchas veces cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo de una forma o de otra, nuestro pensamiento también nos lleva a algún sitio o a algún lugar. Si yo, por ejemplo, pongo mis manos en posición de recibir, mi mente puede ser que me traiga alguna imagen de algo que puedo estar recibiendo, una luz, una energía sanadora, dinero, ¿por qué no?, abundancia en alguna forma, amor, lo que sea, y eso hace que ese pensamiento que yo estoy generando pues se convierta en real, obviamente, para mí. Cuando nosotros queremos, ahora, esto es una forma como generalizada de cómo podemos empezar a meditar para conseguir los beneficios que todo tipo de meditación nos trae. Pero como les decía al principio, la meditación también puede ser con un objetivo específico. Yo puedo meditar para conseguir algo específico, para conseguir una respuesta, para poder trasegar mejor una situación, para conseguir calma. Digamos que estoy en un estado en el que me siento muy ansiosa, muy ansioso y quiero meditar específicamente para relajarme. Lo puedo hacer a través de conectar con mi respiración, puedo utilizar una meditación guiada exclusivamente para eso y concentrarme en lo que me está diciendo la guía de la meditación. Puedo hacerlo con los sonidos de mi entorno. Si estoy, por ejemplo, en un lugar donde puedo conectar fácil con la naturaleza, entonces prestar atención a los sonidos de los pájaros, de los árboles, del viento. Si no lo puedo, estoy en medio de la oficina y está la oficina así súper arrebatada de gente y entonces de pronto por ahí derecho pasa por la calle una sirena o pasa el señor que está vendiendo algo y entonces hay mucho ruido. Yo lo que puedo hacer en ese momento es como entrar en un pequeño mundo que yo voy a hacer o que yo voy a generar en ese instante. ¿Y cómo lo hago?
Conecto con mi respiración. Por lo regular yo siempre los invito y las invito a que cierren los ojos, porque a través de cerrar nuestras ventanas al mundo, la forma en cómo podemos ver el mundo, podemos empezar a observarnos a nosotros mismos. Y trato no solo de conectar con mi respiración, sino de sentir mi pulso. Esa es una forma muy fácil de estar en el presente. Puedo buscar mi pulso en la muñeca, puedo buscar mi pulso en el cuello o simplemente colocarme las manos en el pecho para sentir cómo está funcionando en ese momento mi corazón. Y lo que puedo hacer es conectarme con la respiración y también al mismo tiempo, cuando voy relajando la respiración, sentir cómo está palpitando ese corazón. Eso me hace, vuelvo al punto, enfocarme en el presente y en el ahora. Fundamental para yo poder meditar. Si yo no estoy enfocado en el presente y en el ahora, y me puse una meditación, pero realmente no conecté ni con la meditación guiada, ni con mi respiración, ni con lo que estoy haciendo en el momento, no hice absolutamente nada. Ahora, para nosotros poder meditar de una manera mucho más efectiva, también tenemos que empezar a utilizar o hacer la práctica del silencio. Yo sé que esto puede ser muy incómodo para muchos, porque no estamos acostumbrados a nosotros estar en el silencio. No solamente nosotros no hablar, sino que no colocar ningún ruido externo. Entonces, otro tip que les doy es, quiero aprender a meditar, quiero aprender, iniciarme en la práctica meditativa y quiero hacerlo de manera más continua. La primera forma es, como les decía, empezar a conectar con el presente, pero la otra es empezar a practicar el silencio. Entonces, les doy una sugerencia. Si ustedes son de pronto de aquellos o de aquellas que en la mañana recién se levantan, deben prender el radio, deben prender la tele para mirar qué está pasando. Pónganse una meta de no hacerlo en los 10 minutos siguientes después de haberse levantado, en los 15, 20 minutos después de haberse levantado. Luego de que se levanten, traten de hacer las cosas que normalmente hacen, no solamente en silencio, sino enfocando su atención, poniendo su atención cuando se levantan de la cama, por qué lado se levantan, fijándose en cómo se dirigen al baño, cómo se cepillan los dientes, cómo se duchan, dándose cuenta de bien del agua, de cómo cae el agua, de la temperatura del agua, todo. Estar ahí en ese presente, en silencio, tratando como de no, porque nuestro cerebro va a hacer algo, y es que como sabemos que estamos en silencio y es una práctica que estamos iniciando, va a querer hacernos hablar con nosotros mismos. No la conversación normal que de manera mental nosotros tenemos, sino que la va a querer verbalizar, la va a querer escuchar. Entonces vamos a empezar de pronto sí a hablar, ay, tal cosa, ay, tal otra, así sea como en voz bajita, pero el lenguaje, o mejor esa comunicación interna que por lo regular tenemos nosotros con nosotros mismos a lo largo del día, la va a querer verbalizar porque sabe que está en silencio y hay algo que incomoda, y es eso, es el silencio. Entonces es resistirnos a eso, resistirnos a esa tentación de verbalizar, no importa que el diálogo interno esté ahí dando vueltas en la cabeza. Recuerden que esto es un ejercicio para aprender a meditar y a estar presentes. Entonces, él va a querer verbalizar, resistan esa verbalización y solamente, sí, tengan el diálogo interno, el champú, me cepillé los dientes, de pronto hoy esta crema de dientes que me estoy estrenando no me gusta, pero que sea el lenguaje interno, que todo en mi exterior esté en silencio. Y si yo estoy lavándome los dientes, pues fijándome de lo que estoy haciendo, que me estoy lavando los dientes, cómo me los estoy lavando. Empezar a ser conscientes también de nuestro cuerpo, cómo me siento yo al levantarme, cómo se comporta mi cuerpo, mi espalda, si tengo la necesidad de estirarme, si no la tengo, debo hacerlo. Ese tipo de cosas va a ayudar a que nuestra atención empiece a entrenarse, a enfocarse. Hay otras formas, digamos, como mucho más exigentes de enfocar la atención, y es por ejemplo a la hora de la comida. A la hora de la comida yo sentarme y ser consciente de lo que me estoy comiendo, cómo me lo estoy comiendo, cómo utilizo los cubiertos, a qué me sabe la comida, si es salado, es dulce, es agridulce, cómo es la textura. Eso es una forma muy chévere de nosotros practicar el mindfulness y de practicar nosotros la atención plena, pero
cuando lo hacemos ya lo queremos empezar a hacer diario, pues nos cansa, sobre todo a la hora, digamos, de la cena o de la comida. Si yo como en familia, pues casi siempre se acostumbra, es que ese es el momento en el que yo conecto con mi familia. La comida tiene esa capacidad de conectar la gente. Entonces, digamos que esa personalmente yo no la recomiendo mucho. Recomiendo mejor la de la mañana o la de la última hora del día, cuando ustedes ya se están arreglando y se están disponiendo para irse a dormir o a descansar. No hacerlo como autómatas de manera automática, sino ser conscientes de cuando voy, me cambio la ropa, me pongo mi ropa de descanso, organizo mi cama. Si de pronto empiezo a generar mejor un hábito o como un pequeño ritual a la hora de dormir, me va a servir de mucho. Si tengo humidificadores en casa, entonces colocar el humidificador, mirar que la temperatura de la habitación esté bien, la luz también, que sea tenue, que me ayude a llevarme al descanso. Pero estar prestando atención en todas esas situaciones hace que mi atención empiece a ejercitarse y a estar más en el presente. Y obviamente cuando empiezo a meditar, pues me va a ayudar un montón porque ya voy a haber ejercitado esa parte. Y lo del silencio, pues es importante porque cuando yo empiezo a practicar el silencio, a dejar de lado un poco el ruido externo a través, como les digo, de dejar de colocar el radio en la mañana o de colocar las noticias, que además pues noticias no sería como lo más chévere para levantarse e iniciar el día, o colocar música. Entonces dirán, ay, pero es que a mí la música me encanta, por decir algo, me encanta, no sé, la salsa o me encanta el rock, no sé, el tipo de música que sea, y yo la pongo para activarme. Nosotros podemos activarnos sin el ruido externo, y no es que tenga nada en contra de la música, ustedes pueden escuchar música a cualquier hora del día. Lo único que les sugiero es que si no lo hacen a la primera hora del día, su cerebro va a tener el tiempo de empezar a practicar esa atención plena sin la distracción que produce esa música. Porque pues no nos digamos mentiras, si yo pongo una música en la radio o pongo una playlist que tenga o lo que sea y me gusta, suena una canción que me gusta, yo automáticamente conecto con esa canción, mi emotividad conecta con la canción. Si de pronto la canción está ligada a algún momento específico de mi vida, pues me va a llevar allá, voy a empezar también a cantar la letra, y si yo estoy cantando la letra, pues tampoco es que esté muy presente en que me estoy cepillando los dientes o que me estoy duchando. Entonces la idea del silencio es esa, que nosotros podamos ejercitar nuestra atención de una manera mucho más enfocada. Y créanme, al principio puede costar un poquito de trabajo, pero después empieza a hacer falta. Eso es lo que pasa con la meditación también. Y es que al principio me cuesta de pronto estar en ese silencio, no resistirme a esa conversación, verbalizar esa conversación interna, me cuesta, me puede costar, pero ya a lo largo del tiempo, cuando ya empiezo a que la práctica sea habitual, ya me empieza no solamente a gustar, sino que me empieza a hacer falta levantarme en silencio, hacer mis actividades en silencio. Entonces, les invito a eso, a que tengan mucha paciencia al momento de sentarse tanto a meditar de la forma contemplativa como hablamos, o incluso cuando lo están haciendo de manera dinámica, lo están haciendo a través del ejercicio. Si lo hacen, vuelvo y les digo y les insisto, traten de no ponerse música que tenga letra, porque la letra nos va a distraer y hasta ahí llegó la atención plena a lo que estoy haciendo. Entonces ya sigo haciendo las cosas normalmente como un autómata, y esa no es la idea. La idea es que podamos practicar la atención plena. Bueno, hasta ahí yo creo que eso es como lo mayor que nosotros podemos pensar sobre meditación. Ahora, yo les había dicho que hoy íbamos a hacer una meditación, o vamos a hacer una meditación en este instante, para que podamos relajarnos, para que podamos llevar nuestra mente a la calma, y que es ideal justo en este momento del día que ya estamos como culminando todas nuestras actividades y que nos estamos preparando para descansar. Yo sé que está temprano, yo sé que no todo el mundo se va a dormir a las 8 de la noche, yo eso lo sé, 8 de la noche aquí en Colombia, yo eso lo sé, pero igual yo parar mi mente, o ese viaje alocado de mi mente, aunque sea por 10 minutos, va a tener unos efectos muy importantes en mi descanso. Entonces, para quienes están todavía aquí conectados y conectadas y quieren hacer la meditación,
Les sugiero que en este momento se pongan en una forma cómoda, se sienten, o si lo quieren o si lo prefieren, se acuesten. La idea es que su cuerpo esté lo más cómodo y lo más tranquilo y lo más relajado posible. Y vamos a empezar. Yo siempre les recomiendo que cierren los ojos porque, como les decía hace un instante, cuando nosotros podemos cerrar nuestros ojos en una meditación, podemos conectar más con nuestro interior y con nuestro yo superior. Entonces, cierren los ojos y vamos a empezar con una respiración profunda. Vamos a respirar profundamente y vamos a sostener esa respiración por 3 segundos. 1, 2, 3. Liberen despacio por la boca. Nuevamente hagan una respiración profunda, sientan cómo esos pulmones se llenan de aire, cómo ese diafragma se expande, cómo su pecho crece y sosténganlo por 3 segundos. 1, 2, 3 y liberen despacio por la boca. Una última vez, respiren profundo, sostengan. 1, 2, 3 y liberen despacio. Con cada inhalación, imaginen que llega a ustedes una luz dorada que ingresa con la respiración y va aflojando cada uno de esos músculos que están tensionados. Con cada exhalación van dejando ir el estrés, la ansiedad, la angustia. Observen su respiración sin ponerle ningún ritmo. Respiren normal y naturalmente. Ahora que ya están conectados, conectadas con su respiración, van a visualizar esa luz dorada que ingresa con cada inhalación, cómo empieza a regarse por todo el cuerpo. Empieza por su frente, va descendiendo por sus cejas, por sus ojos, desciende por su boca, su cuello, su pecho, su espalda. Sigue esa luz dorada descendiendo por el resto del cuerpo, va llegando al vientre, a los brazos, a las manos, a cada uno de los dedos de las manos. Desciende por su espalda baja, su cadera, sus muslos, sus rodillas. Sientan cómo toda la tensión del día se va diluyendo con esa luz dorada. Cada músculo que ustedes en este momento sientan que está contracturado, que está contraído, ilumínenlo con esa luz. Visualicen cómo esa luz llega a esa parte donde sentimos esa molestia en el cuerpo, donde sentimos ese pequeño dolor. Y cuando llega ahí la luz a través de mi respiración, ese dolor se va, esa contractura se afloja y esa parte de mi cuerpo se relaja profundamente. Sigue descendiendo la luz por sus pantorrillas, llega a sus pies y a cada uno de los dedos de sus pies. En este momento ustedes se visualizan completamente cubiertos o cubiertas de luz y se sienten completamente en paz y en calma. Ahora que están completamente relajados y relajadas, para despedir el día de hoy, vamos a practicar la gratitud.
y vamos a dar gracias por ese día que pasó. Desde el momento en que abrí mis ojos hasta este momento presente en el que estoy aquí, conectado y conectada en esta meditación. Voy a agradecer todas las situaciones que hayan venido a mí este día, las agradables y las desagradables. Agradecer por haber podido ser observador de mi familia el día de hoy, de mi día a día, de mis compañeros y compañeras de trabajo, de mis animales, de mis mascotas. Haber podido estar presente en la vida de mis seres amados, de mis amigos, de mis amigas. Poder estar presente ahí para observar ese cielo azul o gris, pero haber podido estar presente, haber podido estar ahí. Doy gracias por eso. Agradezco también por esa situación que ocurrió y no me gustó, por ese momento del día que tuve hoy y fue un día difícil. Agradezco hasta por ese mal genio que en algún momento de pronto tuve, porque esa emoción me vino a mostrar algo. Me vino a enseñar o a ponerme un alto en una situación que no quiero. Me vino a mostrar qué es eso que quiero cambiar en mi vida. O simplemente el enojo pasajero que alguien con su actitud de pronto resultó dejando salir en mí ese enojo que estaba ahí y no sabía que estaba ahí. Agradezco por eso. Agradezco por darme cuenta de que no todo lo puedo controlar. Agradezco por saber hoy y por entender que las actitudes de los demás están lejos de mi alcance. Agradezco por el lugar donde vivo, por poder tener un lugar de descanso. Agradezco por tener una forma de conectarme y poder recibir una meditación. Este es el momento del día en el que me doy cuenta que pese a todas mis quejas, a todos mis problemas, a mis dolores, a las situaciones por las que pueda estar pasando, soy de alguna forma amado o amada. Y sobre todo que soy amado o amada por mí mismo y por mí misma. Porque ese amor es el que me permite estar acá. Estar en este momento conectado y conectada haciendo esta meditación. Estar presente, aquí, ahora. Continúen siendo observadores, observadoras de esa respiración y sigan visualizando cómo su cuerpo cada vez más se siente más en relajación, más tranquilo, más conectado con lo que realmente son. Respiren nuevamente profundamente. Sientan cómo esa inhalación les da vida y exhalen lentamente. Una vez más, respiren profundamente. Sostengan 1, 2, 3 y exhalen despacio por la boca. Vamos a respirar profundamente una última vez. Sostenemos 1,
2, 3 y exhalamos despacio. Con esa última exhalación sentimos mucho más descanso, sentimos mucha más paz. Ahora, en este momento que ya están más relajados, más relajadas y más conscientes y presentes, cuando quieran y cuando lo deseen, pueden volver a conectar con este presente, con este ahora, pueden abrir sus ojos despacio, mirar el lugar y el sitio que los rodea y sentir en su pecho, en su cuerpo, esa profunda sensación de bienestar que da la gratitud. Espero que esta meditación, que fue cortita, fue de 10 minutos, de pronto no lo sintieron, pero empezamos a hacer la meditación a las 7:50, haya servido, les haya por lo menos ayudado a descansar un poco, a relajarse y a reconectarse, que es tan importante antes de ir a descansar, para que puedan tener un sueño profundo, reparador y que de verdad mañana tengan un mejor día. Mañana les voy a dar un tip último antes de despedirme, y es al despertar, para que ustedes puedan empezar a practicar el silencio y a sentir que el día de pronto no pesa tanto y que es un día que pueden empezar con una mente mucho más abierta y más dispuesta a todo eso que les va a traer el día. Coloquen sus manos en su pecho antes de levantarse de la cama y enumeren 5 cosas por las cuales están agradecidos y están agradecidas. Esta práctica de la gratitud nos va a ayudar mucho en el trasegar del día, nos va a ayudar mucho a que nos sintamos mucho mejor y estemos más preparados y más preparadas para recibir el mundo con las cosas que el mundo tiene para darnos. Muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por haberse conectado y haberme prestado su atención por un rato, por un momento. Espero haber sido, que haya sido útil la charla que dimos hoy, haber sido lo suficientemente clara en lo que quise transmitirles. Y pues nada, vuelvo y les doy infinitamente las gracias. Les recuerdo que en las historias destacadas del perfil hay uno que se llama meditaciones. Eso los lleva a un link en YouTube donde están las meditaciones guiadas, que con mucho cariño, con mucho amor he preparado para que ustedes puedan hacerlas. Voy a ir subiendo cada vez más meditaciones guiadas. Meditar es gratis, solo tienen que disponerse para eso, prestar un ratico de su tiempo, hagan lo mínimo 20 minutos y se van a acordar de mí cuando se sientan mucho mejores con ustedes mismos. Van a decir, ve, esta señora tenía razón con respecto a lo de la meditación. Créanme que son más los beneficios que la meditación nos da, o mejor, no nos da sino beneficios. La meditación no nos quita absolutamente nada que en este mundo en este momento no nos esté estorbando. Entonces, muchas gracias, que descansen y que tengan una feliz noche.